Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este semanario judicial, el resumen de lo más destacado que transcurrió esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y saludo con gusto a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Es así como iniciamos. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena llamó a juzgadores a actuar con autoridad moral y tomar decisiones sustentadas en la Constitución. Lanzan convocatoria para elegir a una consejera o consejero de la Judicatura Federal. La Corte fijó criterios sobre la procedencia del recurso de inconformidad. La segunda sala amparó a Comunidad Otomí para que se garantice su acceso a centros ceremoniales. Iniciamos con la información. 68 nuevas juzgadoras y juzgadores rindieron protesta ante los plenos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena les pidió conservar su independencia y no ceder ante las presiones del poder. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, tomó protesta a 68 impartidores de justicia federal. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada y magistrado de circuito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena les hizo un llamado a las magistradas, magistrados y jueces federales a contribuir a la autoridad moral del Poder Judicial Federal con resoluciones razonadas, fundadas y argumentadas. Esta autoridad moral es un bien público que trasciende a sus integrantes. Si las personas confían en los tribunales, no tendrán incentivos para optar por otros medios no institucionales para cuestionar o combatir incluso las decisiones de otros poderes. Deberán fungir como el poder contramayoritario que en ocasiones es el Poder Judicial y que no está destinado a dar gusto a las mayorías o al poder en turno, sino a la Constitución. Subrayó que en el diálogo del Poder Judicial Federal con otros poderes del Estado debe privilegiarse la protección de derechos fundamentales. En el diálogo con los otros poderes, a quienes el Poder Judicial debe servir por su naturaleza también de contrapeso, se debe participar en un diálogo democrático defendiendo siempre el contenido y alcance de los derechos humanos como límites claros y totalmente indisponibles a los otros poderes. El consejero Alejandro Sergio González Bernabé les recordó el contexto desafiante para la impartición de justicia. ¿Qué tribunales y juzgados federales quieren ustedes construir? ¿Órganos judiciales frágiles, objeto de intervenciones o independientes y autónomos? ¿Órganos judiciales que desatiendan las expectativas de justicia de la comunidad o que respondan oportunamente al clamor ciudadano? Las 10 magistradas de circuito, 52 magistrados de circuito y 6 jueces de distrito que rindieron protesta fueron designados tras ser las personas más calificadas de diversos concursos de oposición. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General 1/2024 del Pleno de la Suprema Corte, que establece el procedimiento para la designación de una consejera o consejero de la Judicatura Federal, que desempeñará el cargo del 24 de febrero de 2024 al 23 de febrero de 2029. La designación deberá recaer indistintamente en alguna de las magistradas o magistrados de circuito o juezas o jueces de distrito que a la fecha de la publicación de este acuerdo reúnan los requisitos constitucionales
tribunales y hayan sido ratificados. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 95 y 100 de la Constitución podrán presentar la solicitud en días hábiles del 22 de enero al 2 de febrero en el buzón judicial, ubicado en el edificio sede de la Suprema Corte, o bien mediante la FIREL por el módulo de promociones del Sistema Electrónico del Alto Tribunal. El Pleno de la Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios entre las salas sobre el recurso de inconformidad. Esta semana, por mayoría de votos, el Pleno de la Corte realizó una interpretación para favorecer que la ciudadanía acceda a la defensa de sus derechos. Estableció como jurisprudencia que procede el recurso de inconformidad en contra del pronunciamiento en el que el juez federal declare cumplida su resolución en la que había considerado que había incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto derivado de una contradicción de criterios entre las salas de la Corte. El eje de debate fue la decisión de la primera sala respecto de la procedencia de ese recurso en la declaratoria general en el caso del uso lúdico de la marihuana. Hemos hecho en diversas jurisprudencias, tanto la segunda sala como el Pleno, hemos atendido a un sistema integral de interpretación para la procedencia de recursos en atención precisamente a que ni las autoridades ni el justiciable queden en estado de indefensión ante una declaratoria que no puede ser recurrida en determinados casos. El martes, por mayoría de votos, el Pleno estableció como jurisprudencia que no debe prevenirse o reponerse el procedimiento si para acreditar el interés jurídico legítimo se presentan documentos públicos digitalizados sin manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico es copia íntegra e inalterada del documento impreso. No me parece que sea un formalismo, no me parece que atente contra el acceso a la justicia, me parece que sí rompe con el principio de igualdad entre las partes porque el juez estaría previniendo a una de las partes para que mejore su situación, mejorando el documento que fue exhibido sin la protesta respectiva. En otro asunto, por mayoría de votos, el Pleno determinó que no existía contradicción de criterios entre tribunales colegiados. El criterio de debate era si las y los juzgadores federales, en sus sentencias de amparo indirecto, tienen la facultad para dictar medidas de reparación diversas a la restitución, para asegurar la reparación integral en caso de violaciones de derechos humanos. Se han emitido, a mi juicio, modalidades de restitución que, si bien en ciertos casos pueden coincidir o converger con algún tipo de medida de reparación, lo cierto es que ello ha sido con motivo de esas características particulares y bajo el entendimiento amplio del concepto de restitución. No podemos asemejar los alcances que tienen las medidas de reparación integral diseñadas para sancionar a un Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones internacionales con la forma en que el juicio de amparo hace frente a las violaciones de derechos humanos dentro de la jurisdicción de nuestro país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 9/2022, en la que invalidó con efectos generales la parte final del último párrafo del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disposición que establecía que en el caso de nulidad de una actuación se impondría al responsable una multa y se le condenaría al pago de gastos y costas, disposición que generaba falta de seguridad y certeza jurídica al no precisar la ley y procedimiento para sancionar al funcionario judicial, además de violar el 116 constitucional. Por su parte, las salas de la Corte analizaron asuntos relacionados con las facultades de la autoridad fiscal, los contratos de seguros, entre otros. La primera sala de la Corte determinó que es válida la facultad de la autoridad fiscal de notificar un acto administrativo a través del mismo formato en que emitió el acto. La sala detalló que la autoridad fiscal tenga la facultad discrecional de emitir actos administrativos de forma impresa o electrónica y que por ende deba atender a algún tipo de notificación específica para dar a conocer a su destinatario esa determinación, no vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los causantes.
En otro asunto, la primera sala declaró la validez del artículo 82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Detalló que sería contrario a la norma establecer que el derecho de una persona beneficiaria de un seguro a reclamar una reparación se puede extinguir por el transcurso del tiempo, a pesar de que nunca se volvió exigible porque su titular no sabía que lo tenía. Esto en un caso en el que fue promovido un juicio por la familia de una persona que falleció tras recibir una descarga eléctrica y caer de un inmueble mientras realizaba trabajos de soldadura. Años después, las hijas de la persona fallecida se enteraron de que existía una póliza de seguro que las contemplaba como terceras beneficiarias y demandaron a una aseguradora la indemnización por el incumplimiento del contrato de seguro contra la responsabilidad por daños a terceros que la Comisión Federal de Electricidad había adquirido. La segunda sala amparó a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla por la construcción de un tramo en la autopista Toluca-Naucalpan. La comunidad otomí promovió juicio de amparo en contra de la construcción de un tramo de esa autopista, pues, si bien se les consultó, la consulta no cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales. La sala determinó que la comunidad no fue escuchada debidamente, pues el tramo carretero atraviesa sitios considerados sagrados por los pobladores y les impide transitar hacia los lugares donde realizan sus prácticas ceremoniales. También la segunda sala resolvió que es válido el procedimiento de compensación previsto en el Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, otorgada a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo participaron en un foro de la NADE que analizó el entorno legislativo, político, económico y jurídico para este año. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa realizó el foro Perspectivas 2024, análisis del entorno legislativo, político, económico y jurídico. En la primera mesa sobre perspectiva judicial participaron la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hablaron de los retos que tendrá el Poder Judicial de la Federación durante este año complejo. En la mesa sobre perspectiva electoral, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que uno de los principales retos de este año es mantener la credibilidad de las autoridades electorales durante los comicios más grandes en la historia del país. Porque el Tribunal y el INE hoy tienen un enorme desafío, que es que por una crisis entendible en los órganos colegiados, no traduzcan esta crisis en una pérdida de credibilidad. Afortunadamente el INE y el Tribunal llegan con niveles históricos de credibilidad. El gran problema que va a haber aquí, si se piensa en una elección competida, es que se incremente la participación ciudadana. Desde mi punto de vista, el actual bloque gobernante lo que va a buscar es una medianía en la participación, que anda alrededor del 63%, como fue en el 18, y el reto de la oposición será llegar al 70% y con esto propiciar una mayor participación. En este foro se analizaron también las perspectivas legislativas y económicas para el 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, solo el 30% de adolescentes en conflicto con la ley se encuentran en prisión. Ya estamos de regreso y con más información. Especialistas analizaron el tipo de sanciones que se deberían imponer a los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley. Las personas adolescentes que cometen un delito no deben ser tratados de la misma manera que un adulto. Así lo afirmaron especialistas en el conversatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre justicia penal para adolescentes. Adulta debido a sus características y a sus necesidades específicas, ¿no? A ser considerada persona en desarrollo. Segundo, se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad, vean todo el tema de la violencia, ante un sistema de justicia que, aunque hemos hablado de la especialización, está infiriendo violencia
física, violencia psicológica y violencia estructural. En el evento y bajo el cuestionamiento de si siempre puede aplicarse la ley con el mismo rigor, se afirmó además que tampoco existe razón para bajar aún más la edad penal para los adolescentes. Más de la mitad de los delitos, el 70%, son delitos de bajo impacto, es decir, más del 70% cumplen su proceso en libertad. Por lo tanto, además, esto aunado a que ni siquiera el 10% es reincidente, pues podemos descartar totalmente el discurso retribucionista de aumentar las medidas de sanción. Sofía Cobo lamentó que los operadores de justicia, que se desenvuelven bajo una lógica adultocentrista, cuando encuentran a un joven sospechoso, acusado o sentenciado por la comisión de un delito, sea altamente justificado que el enfoque del procedimiento penal lo analicen bajo esta óptica. La jueza segundo de distrito en el estado de Zacatecas, María Citlalic Vizcaya Zamudio, concedió la protección de la justicia federal a un estudiante de secundaria a la que las autoridades del plantel le impedían el acceso por contravenir el reglamento interno al presentarse a clases con el cabello teñido de azul, lo que en consecuencia le impedía continuar con sus estudios. La juzgadora argumentó que las autoridades, con su proceder, violaron el derecho al libre desarrollo de la personalidad del estudiante, lo que sostuvo al realizar el test de proporcionalidad entre la norma que prohíbe ingresar al plantel con el cabello teñido y el derecho afectado, además de tomar en cuenta los artículos 1 y 3. La juzgadora explicó que la apariencia física de los estudiantes no interfiere en los conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para los efectos de la educación, por lo que debe prevalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, señaló los parámetros que ha establecido el Poder Judicial para combatir el nepotismo al interior de la institución. El nepotismo es una práctica que ha dañado al Poder Judicial de la Federación y debe seguirse atendiendo de manera puntual para mantener la confianza de la ciudadanía. Así lo señaló el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, al participar en la presentación virtual del libro Ensayos Jurídicos desde la Pandemia del magistrado Jaime Alier Campuzano. Resaltó que en el Consejo de la Judicatura Federal existen ya parámetros mínimos que deben respetarse en cualquier contratación, para evitar que algunos titulares den prioridad a sus familiares. Es necesario que se razone y motive el otorgamiento de plazas, de modo que no exista duda alguna de que los nombramientos se den en condiciones de igualdad respecto a cualquier otra persona, que el acceso al servicio público se preste con base en el mérito de la persona candidata, más allá de las relaciones o vínculos que pueda tener con titulares. El combate al nepotismo que inició con la reforma judicial de 2021 es uno de los temas que contiene el libro del magistrado Jaime Alier Campuzano. También incluye temas novedosos en materia penal, derecho cultural y derecho laboral. Temas que, a partir de su comprensión, de su desarrollo, pueden generar cambios importantes en la conceptualización de nuestro sistema jurídico y en la forma en que podemos resolver los problemas que requieren intervención jurídica. El autor de la obra explicó que llevó a cabo estos ensayos jurídicos durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 con la intención de poner en la discusión temas novedosos que ayuden a la evolución del Poder Judicial de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Defender y juzgar con perspectiva de género a mujeres en situación de vulnerabilidad, procesadas injustamente por delitos que no cometieron, contribuye a evitar el uso de estereotipos al momento de emitir la sentencia y con ello su revictimización. En el podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Escuchamos, se explicó que en México se estima que 60 de cada 100 mujeres sexoservidoras sufren violencia, hecho que no denuncian por miedo. En su mayoría viven en condiciones de pobreza, carecen de educación, son madres solteras y cabezas de familia. La mayoría son víctimas de violencia y abusos por parte de las personas que las contratan.
Tal es el caso de Nancy y Cecilia, quienes fueron contratadas por una persona que portaba armas y drogas, quien abandonó la unidad al llegar a un retén. Ellas fueron vinculadas a proceso, pero gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal obtuvieron su libertad al demostrar que no tenían relación con los hechos que les fueron imputados. Y en este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal inició un programa para agilizar las notificaciones y audiencias a mujeres privadas de la libertad con el objetivo de facilitar su liberación. Con el fin de agilizar la entrega de notificaciones y la realización de audiencias, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha un programa especial en el Ceferezo 16, ubicado en Morelos, para acelerar la entrega de liberaciones a mujeres internas y la celebración de audiencias a través de videoconferencias. Este programa se puso en marcha desde el pasado 15 de noviembre en este centro penitenciario femenil, que concentra el mayor número de notificaciones de liberaciones y de audiencias por celebrar en todo el país. Con este programa, 46 internas son notificadas diariamente sobre su estado procesal, cifra que creció 360% con relación con las 10 notificaciones que se realizaban a través del sistema tradicional. Del 15 de noviembre al 5 de enero se han detectado 1.605 registros en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de los cuales 670 corresponden a solicitudes de videoconferencias y 935 a notificaciones, 6 de ellas relacionadas con una liberación inmediata. El sistema se implementará de manera gradual hasta cubrir el total de 17 centros penitenciarios. El siguiente centro en donde operará el sistema será en el penal de Villa Aldama, ubicado en Veracruz. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En el semanario judicial se publicaron 45 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos 11 de la Suprema Corte, que fueron establecidos por la primera y segunda salas. De primera sala se publican 9 criterios, entre ellos uno relacionado con el contrato de arrendamiento y el plazo para tramitar su rescisión. 2 relacionadas con el derecho de participación ciudadana y el acceso a la información en asuntos medioambientales. 2 que abordan el derecho procesal de la víctima a pedir el restablecimiento de las cosas al estado anterior al hecho delictivo. 2 en materia de recargos por pago de contribuciones de manera extemporánea. 1 relacionado con la procedencia de la revisión en amparo directo y 1 más sobre la exigencia de cumplimiento de contratos mercantiles establecidos previo a la pandemia, lo que no conlleva un acto de explotación humana. De segunda sala se publicaron 2 criterios, uno en el que se establece cuáles son las normas que debe tomar en cuenta en los procedimientos que inició a partir del 15 de octubre de 2020, entre ellas la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y una más en la que precisa a partir de cuándo surte efectos la notificación de una sentencia dictada en juicio en línea, tramitado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso de los plenos regionales se publican 12 criterios y de tribunales colegiados 22. Es momento de hacer otra pausa, pero no se vaya, continuamos con más información. Más adelante, confirman que el gobernador de Oaxaca usó fondos públicos con fines electorales. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que el gobernador de Oaxaca vulneró diversos principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, vulneró los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, así como uso indebido de recursos públicos al realizar manifestaciones en contra de Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio por México durante la conferencia matutina estatal del 21 de agosto pasado. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña proponía revocar la resolución bajo el argumento de que las declaraciones del gobernador estaban amparadas por la libertad de expresión. La ahora precandidata es una persona pública, en ese momento era senadora,
y debe tolerar mayormente la crítica. Esto no es nuevo, esto es jurisprudencia de la Suprema Corte. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra del proyecto al señalar que sí hubo una transgresión al artículo 134 constitucional que establece la obligación de todo servidor público de conducirse con imparcialidad y neutralidad en el uso de recursos públicos. Para mí es claro que es una manifestación expresa de rechazo a quien busca la candidatura a la presidencia y ser electa y representar a el pueblo de México en Palacio Nacional. Y normalmente pues la expresión toco madera es que algo no suceda. El magistrado Felipe del Mata decidió cambiar el sentido de su proyecto. En caso de duda y a fin de evitar rumores, teorías de la conspiración o chismes, con muchísimo gusto cambio mi proyecto para confirmar a la sala especializada. Al final, por unanimidad, se confirmó la resolución en la que se da vista al Congreso y a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca para que establezcan la sanción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Consejo de la Judicatura Federal publicó la convocatoria del primer concurso interno de oposición para la designación de personas visitadoras B. Las plazas disponibles son 12, de las cuales 6 serán para mujeres. Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos de ley podrán registrarse del 22 al 26 de enero y el 7 de marzo se publicará la lista de los aspirantes aceptados al concurso. Este constará de 3 etapas. La primera corresponde al examen escrito, la segunda a la resolución de un caso práctico y la tercera al examen oral. El jueves 27 de junio se publicará la lista de las personas vencedoras. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad, en las que se piden invalidar disposiciones de las leyes de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Quintana Roo, de derechos de las personas, pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California Sur y de instituciones y procedimientos electorales de Chiapas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.